El mito de la caverna. ¿Es real el mundo que conocemos? Posiblemente la primera vez que alguien reflexionó sobre la falsedad del mundo fue en el siglo IV antes de nuestra era, cuando el gran filósofo griego Platón enunció una de las alegorías más famosas, el mito de la caverna. Con este sencillo ejemplo, Platón retrató al mundo y a la sociedad. Una metáfora aplicable a cualquier momento de la historia. El mito de la caverna, también conocido como la alegoría de la caverna, es considerada la más célebre alegoría de la historia de la filosofía junto con la del carro alado. Se trata de una explicación metafórica, realizada por el filósofo griego Platón al principio del séptimo libro de la República, sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En ella Platón explica su teoría de cómo con conocimiento podemos captar la existencia de los dos mundos. El mundo sensible, el conocido a través de los sentidos, y el mundo inteligible, el solo alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón. Platón describió en su alegoría de la caverna un espacio cavernoso, en el cual se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza. Justo detrás de ellos, se encuentra un muro con un pasillo. Y, seguidamente y por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión, se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Continúa la narración contando lo que ocurriría si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando, de este modo, una nueva realidad. Una realidad más profunda y completa, ya que esta es causa y fundamento de la primera, que está compuesta solo de apariencias sensibles. Un prisionero se encamina hacia afuera de la caverna a través de una áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior. Hombres, árboles, lagos, astros, etc. identificados con el mundo inteligible, fundamento de las anteriores realidades. La alegoría acaba al hacer entrar, de nuevo, al prisionero al interior de la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que haría que estos se rieran de él. El motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se han estropeado al verse ahora cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que estos son capaces de matarlo y que efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad, una metáfora como una alusión al esfuerzo de Sócrates por ayudar a los hombres a llegar a la verdad y a su fracaso al ser condenado a muerte. Análisis de la alegoría. La caverna de la que habla Platón es una representación de la sociedad. Aparecen unas personas, atadas de pies y manos, sentadas en la oscuridad de la cueva, observando unas sombras que se proyectan desde un lugar inalcanzable para la vista de estos individuos. Las sombras son lo único que ven, son lo único que conocen. Llevan toda su vida viviendo en esa situación, y para ellos el mundo real es el que ven en las sombras. Estas personas maniatadas no saben que las sombras son simples representaciones distorsionadas de la realidad, y que son generadas por unos misteriosos personajes que se ocultan tras ellos. Desconocen que el mundo real no es el que están observando. Platón consideraba que la sociedad vivía en la ignorancia, engañada por una serie de poderes, político, religioso, económico, mediático, que manipulaban la realidad y engañaban a la población. En el mito de la caverna, el poder, las clases dominantes, están representadas por los personajes que proyectan las sombras y que se ocultan tras las personas atadas. Platón sabía que el camino hacia la verdad era complicado y estaba lleno de obstáculos, por eso la salida de la caverna se presenta como una gruta escarpada y tortuosa. Escapar de la ignorancia no es fácil, pero en el mito de la caverna Platón guarda algo de optimismo y cuenta que algunas personas consiguen desatarse de las cuerdas y del engaño, y escapan de la cueva, llegando al verdadero mundo real. Para salir de la caverna no se precisa fuerza física, sino fuerza mental.
Tras pasar varios años observando una realidad en forma de sombras, llega un momento en el que el individuo tiene que hacer un ejercicio de reflexión para conseguir su libertad. Pensar críticamente, cuestionándose el sistema establecido y sospechando de la información que recibimos. Han pasado muchos siglos, pero los misteriosos personajes que proyectan sombras siguen existiendo. Hoy en día los conocemos como medios de comunicación de masas. Seguimos viviendo en un mundo de sombras y engaños. La manipulación de la información ha sido constante en todas las épocas de la historia. Es una de las principales estrategias que ponen en marcha las clases dominantes para preservar su posición de poder. El uso del miedo por las clases dominantes es muy bien descrito en el libro de George Orwell, El Gran Hermano. En esta obra se presenta a una población que vive bajo el dominio absoluto de una superestructura de poder denominada Gran Hermano. Esta entidad, que funciona como un dios omnipresente, somete a la sociedad atemorizándola con la guerra y la esclavitud. En la obra se expone la ideología que conviene difundir a las clases dominantes. Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Si se consigue que la población interiorice esas ideas, será sencillo controlarla y someterla. La diferencia entre ambas historias es que en la cueva de Platón la clase dominada, las personas maniatadas que observan las sombras, no se sentía en lucha con la clase dominante, los que proyectan las sombras, puesto que viven en una total ignorancia. En la obra de Orwell la población dominada es consciente de la situación que ocupan en la pirámide social, y si no actúan contra el sistema establecido, contra el poder, no es tanto por la ignorancia, sino por el profundo miedo que sienten. Un miedo que otorga legitimidad al gobernante. Para mantener el sistema establecido y ocultar el mundo real a la sociedad, a las clases dominantes no solo les interesa que la población viva en la ignorancia, sino también que vivan en un permanente estado de inseguridad y temor. Por ello, junto a la manipulación de la información, la difusión del miedo es otra de las formas de control social que tiene el sistema. El uso del miedo es una de las formas de ocultar el verdadero mundo real, puesto que una sociedad con miedo es una sociedad que no se atreve a cuestionarse el sistema establecido ni a reflexionar. Cuando reina el miedo, el pensamiento crítico desaparece. Porque el pensamiento crítico es un pensamiento libre, y la libertad no puede existir si existe el miedo. Edición. Portador de luz.